Acá voy a material complementario y les muestro. Esto también es Ingeniería de Software 1. No sé si lo vieron, pero bueno, yo les comparto este material también. Esta es una tabla de resumen del estándar IEEE 1074, donde define procesos, subprocesos, actividades a realizar y los documentos de salida que generan y las posibles técnicas a utilizar para lograr eso. Ahora vamos a repasar lo que era un estándar. Pero básicamente esos procesos, el estándar está compuesto por esto que acabo de definir. Y los procesos están compuestos por actividades. Y las actividades son las que terminan, por ejemplo, graficando en un Gantt. O si es un Gantt a mayor nivel, que no se mete a diagramar actividades, el Gantt lo pueden hacer marcando procesos y subprocesos. Para que no sea un Gantt tan monstruoso con 45 barritas. Y tampoco tiene mucho sentido porque recuerden que el Gantt hay que mantenerlo también. Porque cada variación que sufre no se modifica automáticamente, tienen que ir y cambiarlo. Entonces tampoco tiene sentido ser tan granular. Cuando hoy hay otras herramientas para ir haciendo el seguimiento del proyecto. Este material lo tienen disponible, luego lo van a tener disponible como material complementario, de vuelta a esto no lo tienen que estudiar. Básicamente, si en algún momento tienen que definir algún proyecto y no saben qué poner, qué actividades a realizar, bueno, en vez de andar inventando actividades, acá tienen un montón de actividades de lo que involucra un proyecto de inicio a fin. Obviamente, dependiendo de cada proyecto que tengan, ciertas actividades van a estar a realizar o no. Por ejemplo, en un proyecto me pueden contratar para un desarrollo de software, pero no me están contratando para lo que es el mantenimiento de ese software a futuro. Entonces, todo el proceso de mantenimiento, por ejemplo, de operación y soporte, todo esto no iría nada, y bueno, así lo van manejando. Una aclaración para las futuras clases virtuales. La cursada arranca a las 9. Cuando van presencial, ya están sentados en el aula. A las 9 siempre algunos llegan más tarde porque, bueno, un colectivo se atrasó, etc. Acá es virtual. Estén en el lobby 9 menos 5. Yo arranco a las 9 y empezamos la clase. Siempre alguien que tiene algún problema y entra más tarde puede haber. Pero si no es muy cuesta arriba. Ir agregando gente que va entrando cada 2 minutos, me interrumpe la diapositiva que estoy presentando, la clase, todo. Tómenlo como que es presencial y tienen que estar en el aula antes de las 9. ¿Sí? Bueno, el modelo proporciona una estructura general que guía el proceso de desarrollo desde inicio hasta que llega la entrega final del producto. Ahora, tenemos metodología también. Metodología es un enfoque específico para la planificación, diseño, implementación y gestión de proyectos de desarrollo de software. Una metodología establece las prácticas, técnicas y herramientas que se utilizarán para llevar a cabo las actividades del proceso de desarrollo de software. Acá entienden la diferencia, o sea, una metodología no le va a decir, estas son las actividades que tienen que realizar para desarrollar un software. No, le va a decir, bueno, buenas prácticas y técnicas e incluso, en algunos casos, qué herramientas pueden utilizar, ya sean herramientas de software o
una herramienta visual, puede ser un gráfico, para llevar a cabo las actividades del proceso. O sea, las actividades pertenecen al proceso de software y la metodología le da una estructura a ese proceso de software. Metodología sugiere una filosofía de guía para los profesionales en el proceso de desarrollo, estableciendo los valores, principios y directrices generales para la toma de decisiones y organización del trabajo. Esto muy entre comillas, la metodología puede ser más flexible y adaptable a un proceso. La realidad es que quienes gestionan los procesos la hacen flexible diciendo, bueno, voy a tomar esto sí, de la metodología, esto no, esto me sirve, esto no es tan aplicable a mi organización, lo voy a hacer de otra manera. La metodología en sí es bastante rígida, pero bueno, uno decide tomarlo o no. En Scrum, por ejemplo, no vas al manual de Scrum y no te dice, bueno, si querés tener un Product Owner, tenelo, si no, no pasa nada. Bueno, no. Scrum te dice, tenés que tener un Product Owner y el Product Owner tiene estos roles que cumplir, o estas tareas a cumplir, mejor dicho. En el manual no van a ver que les diga, bueno, puedes tenerlo o no. Ahora, si están usando Scrum, están trabajando para un cliente que es un cliente chico. Recuerden, creo que ya vieron algo de metodologías ágiles, pero bueno, el Product Owner era un enviado, entre comillas, del cliente que va a trabajar dentro de mi equipo de desarrollo, ponderando actividades, estableciendo criticidad a esas historias de usuario, etc. Si yo estoy trabajando haciendo un software para una empresa, una pyme de 7 personas, y no van a tener a alguien para darme que se meta en mi equipo de desarrollo. Primero que no va a tener ni conocimiento seguramente de sistemas, y segundo que tiene abocado a otras tareas. Entonces, uno dice, bueno, pero yo quiero usar Scrum igual. Entonces, no sé, el rol de Product Owner medio se difumina y lo toma eh, el líder del equipo de desarrollo. Entonces, eso no es Scrum así a rajatabla. Uno lo hace flexible porque quiere seguir usando las otras bondades de Scrum. El tema de reuniones, todo el tema de entregas y toda la filosofía. Pero bueno, no tengo un Product Owner, ¿qué voy a hacer? Bueno, malabares, en la realidad. Pero si vas al manual de Scrum, no puedes no tener un Product Owner. Entonces, ahí medio, no sé si tanto la metodología es flexible, nosotros la hacemos flexible. Después están los talibanes de las metodologías ágiles o de las metodologías tradicionales, que si te corres 1 milímetro de ahí, estás haciendo malas cosas. Pero bueno, es como todo. Dentro de las metodologías ágiles, dentro de las metodologías tenemos las predictivas y las adaptativas. Las metodologías predictivas, también conocidas como metodologías tradicionales, son enfoques que se basan en la planificación detallada y en la predicción precisa. Algunas de las metodologías predictivas mencionadas por Ken Beck incluyen el modelo cascada. Ojo con esto, no es el modelo cascada visto como una metodología, no es solamente el grafiquito de las 5 o 6 fases con su predecesora. O sea, ese es el modelo de ciclovida cascada. Si lo tomás como una metodología, viene acompañado por otras cosas. No sé si lo vieron en Ingeniería de Software 1. Bueno, sépanlo, no es solo, ok, tengo 5 procesos, 5 fases o etapas y voy avanzando de manera escalonada. Bueno, ese es el modelo de ciclovía cascada. Después tienen el modelo en B y el más robusto, que es el proceso unificado de desarrollo de software o RUP, que salió 1 o 2 años antes que metodologías ágiles. Quedó como la metodología tradicional más robusta para desarrollo de software de gran magnitud y que requieren muchísima documentación.
Estas metodologías suelen seguir una secuencia lineal de actividades y requieren una planificación y documentación exhaustiva. Después tenemos las metodologías adaptativas. Son enfoques ágiles que se centran en la adaptabilidad y la capacidad de la respuesta al cambio. Estas metodologías reconocen la naturaleza compleja y dinámica del desarrollo de software y promueven la colaboración. La iteración y la entrega continua de valor. Bueno, algunas más conocidas, Scrum y Extreme Programming, fomentan la comunicación constante y la retroalimentación rápida y la mejora continua en el proceso de desarrollo. Pues, cuando pegamos un vistazo a esto en mayor nivel, lo vamos a detallar un poco más. Acá tenemos los distintos enfoques metodológicos. La diferencia entre iterativo, incremental e iterativo más incremental. Iterativo es, bueno, yo tengo el bosquejo de la aplicación y voy mejorando ese bosquejo de aplicaciones hasta que se convierte en la aplicación final terminada, realizándoles mejoras a la misma aplicación. Imagínense que la aplicación fuese, bueno, okay, es código. Bueno, voy escribiendo el código, tal vez al principio medio atado con alambre, después lo voy mejorando, agregándole funcionalidades y hasta el final queda el programa y la aplicación pulida. El incremental lo que hace es ir agregando funcionalidades en cada entrega, cada iteración. Imagínense que tiene una aplicación bancaria. Bueno, al principio la aplicación bancaria puede tener los módulos más importantes para el cliente. Por ejemplo, no sé, que puedas ver tus cuentas bancarias, hacer una transferencia y no mucho más que eso. Y el cliente puede querer lanzar ya esa aplicación con esas funcionalidades mínimas. ¿Okay? Pues se sigue trabajando y se entrega un incremento de funcionalidad. Entonces ahora, además de revisar tus cuentas bancarias y transferencias, también puedes pagar servicios. ¿Okay? El cliente lo disponibiliza a los usuarios como una actualización de la versión del software y ya tienen disponibilizada esa nueva funcionalidad. Y así hasta tener toda la aplicación terminada. Esto, por ejemplo, si alguien se acuerda cómo eran los home banking o las aplicaciones bancarias en el celular hace 10 años, no te dejaban hacer ni por asomo todas las cosas que pueden hacer hoy, donde pueden hacer inversiones, tienen el soporte ahí mismo integrado, etcétera, un montón de cosas. Antes eran mucho más escuetas. Y después, bueno, tiene el otro enfoque que es una mezcla de las dos. A medida que se va agregando funcionalidad nueva, se va mejorando la actual hasta llegar a la aplicación terminada con todas las funcionalidades y completamente pulida. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, un resfrío terrible. Bueno, un repaso del modelo de proceso de cascada, enfoque secuencial y lineal, como dijimos, dividido en etapas. Y acá tenemos las fases etapas, tenemos requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue, mantenimiento. Después tenían el cascada avanzado, modificado, donde se le agregaba uno o varios bucles hacia atrás. En el caso de detectar algún problema, se vuelve una fase anterior, se resuelve y se vuelve a avanzar para que esto no sea una entrega después de un año de trabajo, que el usuario vea lo que le entregaste, te diga que no era lo que quería y tenías que volver todo en principio. Entonces,
básicamente se le puede agregar un retroceso en cada fase. Si capturo los requisitos, hago un diseño, lo presento, lo valido. El usuario me dice, te falta esto, o esto sí, esto no. Ok, vuelvo a los requisitos. A ver, comentaba un poco más. Bueno, vuelvo a hacer el diseño. Sí, así está bien, ok. Voy a la implementación, escribo el código. Paso a las pruebas. Algunas pruebas fallan. Ok, hay que ir a modificar el código. Vuelvo para atrás, sigo implementando. Voy a las pruebas, fallan, y así, hasta que pasan todas las pruebas y hago el despliegue o deploy de la aplicación para el uso del usuario. Después del despliegue, le hago el mantenimiento. Mantenimiento puede ser cosas que no se detectaron durante la fase de prueba ni por la validación del usuario, sino que, bueno, fueron surgiendo con el uso de los clientes, de los usuarios masivamente, o mantenimiento normal ya programado. Puede tener el modelo B. En la B, bueno, por lo que ven, es una B corta, donde cada fase tiene su respectiva prueba. Por ejemplo, el código, arrancamos desde arriba. Los requisitos del usuario, elaboran los requisitos del usuario. Obtienen, mediante entrevistas, el método de captura de requisitos que corresponda, los requisitos del usuario. Los transforman en requisitos funcionales, no funcionales. Ok. Esos requisitos del usuario tienen su correspondiente prueba de aceptación. Después, cuando estemos en la segunda etapa de la materia, que nos metamos más de lleno en lo que son pruebas de software, vamos a explicar en mayor detalle qué son estas pruebas. Después de los requisitos del usuario, paso a la especificación de los requisitos. Okay, eso corresponde con una prueba de sistema. Después paso al diseño modular, corresponde con las pruebas de integración. La especificación y lógica del módulo corresponden con las pruebas de unidad. Y bueno, acá después desarrollan el código, y con el código desarrollado vuelven a reutilizar todas estas pruebas que estaban ya hechas de antemano. Con el código lo prueban con pruebas de unidad, después realizan nuevamente las pruebas de integración, integrando todos los módulos, después con las pruebas de sistemas y por último de vuelta a las pruebas de aceptación. Después, bueno, tenían modelo proceso prototipado de 3 características: prototipado desechable, que ayuda al cliente a identificar los requisitos de un nuevo sistema. En este prototipo desechable se implantan solo aquellos aspectos del sistema que se entienden mal o son desconocidos. El usuario, mediante el uso del prototipo, descubrirá estos aspectos y requisitos no captados. Todos los elementos del prototipo serían posteriormente desechados. Esto normalmente se hace con cierto software. Lo hacen mucho los diseñadores gráficos en sistemas. Bueno, como todo equipo de desarrollo, dependiendo de lo grande que sea, tal vez no haya un diseñador y haya alguien de sistemas haciendo esto. Pero la idea del prototipo desechable es que no hay funcionalidad real codificada y se tira todo. Después tenemos el prototipo maqueta. El usuario aporta al usuario un ejemplo visual de las entradas y salidas. La diferencia con el anterior es que en los prototipos desechables se utilizan datos reales, mientras que las maquetas son formatos encadenados de entrada-salida con datos estáticos. Perdón, le dije lo de diseñadores gráficos. Los diseñadores gráficos hacen prototipo maqueta. Quiero decir, es como que hicieras un bosquejo en una hoja de papel a la antigua. Ahora obviamente hay aplicaciones en donde pones, bueno, este va a ser el menú del login de la aplicación. Dibujas el botoncito, usuario, contraseña. Bueno, esta pantalla cuando la avanzás pasas a esta. Esta va a ser la homepage de la aplicación. Ok, vas a tener
tu usuario logueado arriba a la derecha, un cerrar sesión acá. Todo eso en la maqueta no tiene ningún tipo de dato real, no tiene ningún tipo de programación real. Por eso es el que hacen los diseñadores gráficos con cierto software. El desechable tiene datos reales, pero después se descarta todo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ok, estoy en la pantalla de login. Bueno, el prototipo desechable, en vez de ir y conectarme con la base de datos de usuario, revisar si el usuario y la contraseña es correcta, validar eso y traerlo, permitir el login, bueno, ok, tengo cargado en algún lado o incluso hasta hardcodeado porque se va a desechar 5 usuarios con sus 5 contraseñas respectivas. Entonces, querés ingresar al login y bueno, le pones uno de esos usuarios, si estás tratando de validar que entró bien, uno de esos usuarios con los datos que vos ya conoces, para mostrar el avance a la siguiente pantalla. Pero eso en código se tira porque no es real. La realidad es que la aplicación final no tiene hardcodeado en el código usuarios y contraseñas de usuarios, sino que los va a buscar una base de datos, por ejemplo. Pero sirve para eh, probar de eso de una manera más robusta. Este es el prototipo que hacen más los que trabajan en sistemas y el de maqueta es más de diseñadores gráficos. Y después tenemos el prototipo evolutivo, que es un modelo iterativo incremental, modificable y ampliable, que aporta a los usuarios una representación física de las partes claves del sistema antes de la implementación. Una vez definidos todos los requisitos, el prototipo evolucionará hasta el sistema final. En los prototipos evolutivos se implementan aquellos requisitos y necesidades que son claramente entendidos, utilizando diseño y análisis en detalles como datos reales. Por ejemplo, si en el prototipo evolutivo, imagínense que tengan la fase de análisis, diseño, código y prueba, ok, pasan por todas esas fases y hacen una entrega del primer incremento de funcionalidad. Ok, esto está ok, avanzamos con las siguientes funcionalidades a desarrollar. De vuelta pasa por las mismas etapas y se entrega ese incremento. Básicamente es esto que vimos en el grafiquito de el incremental. Acá en materiales complementarios tienen, por ejemplo, un ejemplo de mapa de actividad de prototipo evolutivo, donde tienen las diferentes fases: análisis preliminar, especificación de requisitos de interfaz, diseño estático de interfaz. Fíjense que las primeras partes hablan siempre de interfaz. Una vez que la interfaz está validada, se pasa a lo que es la especificación, el diseño y la codificación y las pruebas del software real. Entonces, dentro de lo que son estas fases hay una iteración. Por ejemplo, acá tienen una tablita donde tengo un prototipo de maqueta con estas fases. Acá se pasa una iteración de ciertas actividades que van marcando. Esto está todo en blanco porque depende del proyecto, lo que van marcando con una cruz, qué actividades hacen, en qué fase determinada y cuáles no. Entonces, supongan que hacen 2 iteraciones del prototipo de maqueta. Especifican los requisitos, diseñan y la validan el usuario. El usuario da el OK final, bueno, avanzan al siguiente bloque de fases del prototipo evolutivo. Y acá ya hacen iteraciones sobre la aplicación final real, donde especifican requisitos, diseñan, codifican y prueban el software. Una vez que terminó todas las fases que se requieran y se tenga la validación final del usuario, bueno, pasan a lo que es la implementación final, la operación y mantenimiento
y el retiro, en el caso de que corresponda el proyecto que tengan que realizar. Como dije anteriormente, en un proyecto donde, por ejemplo, los contratan a la empresa donde están para hacer un software y instalarlo nada más, y no tienen contratado lo que es la operación y mantenimiento a futuro, o inclusive el retiro de software en el futuro, o el retiro del software anterior. Bueno, en estos casos no iría ninguna cruz en ninguna actividad en esas dos columnas. Todo esto por ahí les parece súper lejano, la mayoría ni siquiera había empezado a trabajar en sistemas, etcétera, pero guárdense por algún lado todo este material. Si en algún momento les toca planificar algún desarrollo o algo, quienes vayan avanzando en lo que es al principio desarrollador, junior, semi-senior, senior, team leader, project manager o lo que sea, van a empezar a hacer esto. Esto, por ejemplo, si utilizan una metodología tradicional, es trabajo del líder de equipo. No es algo tan lejano, podrían estar haciendo esto después de 5 años de experiencia como desarrolladores. Bueno. Bueno, acá no nos vamos a meter más en esto. Modelo espiral, que por ahí vieron la imagen esta, no se entendió demasiado, pero básicamente van avanzando en el espiral, haciendo un análisis de riesgo, el prototipo, la simulación, la operación, la planificación, y así van. Fíjense que se vuelven a repetir las mismas fases con un incremento y entrega de funcionalidad hasta que llegan al final de todo, de la espiral, que termina con la codificación, prueba de unidad, integración, aceptación e implementación. Y después, bueno, tienen el proceso unificado RUP, que es el más complejo de todos. Acá tienen las fases de RUP: incepción, elaboración, construcción, transición, y acá las actividades a desarrollar. Con este grafiquito ven más o menos la carga de trabajo que corresponde a cada fase. Y acá, bueno, una estimación aproximada donde indica que la construcción se lleva gran parte del esfuerzo, o sea, el desarrollo del software. La incepción sería lo que es la captura de requisitos, la elaboración sería todo el diseño y la transición sería la puesta en producción. Esto, RUP, es un manual enorme, 500 hojas, obviamente. Esto es en modo informativo. El que interese esto, básicamente es un curso completo de, no sé, 3 meses, así que no nos vamos a meter en eso. Acá tienen los highlights en la diapositiva, pero miren, acá tenemos los actores y los roles en RUP. Dentro de lo que es el rol de analista, miren la cantidad de subroles y de actores, perdón, que hay en el rol de analista. O sea, imagínense que una organización que implementa RUP para el desarrollo de software, estamos hablando de un equipo de trabajo de unos 40 personas. Tiene nada que ver con un desarrollo con una metodología ágil. ¿Sí? Lo mismo con cada uno, desarrolladores, toda la cantidad de actores que hay, como con el rol de desarrollador, probadores, encargados, otros, un montón. Bueno, vimos procesos, metodologías, y ahora, ¿qué son los estándares? Ya nombramos el estándar IEEE 1074. Les mostré la tablita esa de resumen, donde mostraba los procesos, subprocesos, actividades, documentación de salida y técnicas posibles a utilizar para cumplir con eso. Pero bueno, hay otros estándares también.
Y básicamente un estándar de desarrollo de software es una especificación formalizada que establece las mejores prácticas y los requisitos que se deben seguir en el desarrollo de software. Los estándares son definidos y publicados por organizaciones reconocidas en la industria. Los estándares proporcionan criterios y pautas para asegurar la calidad del software, interoperabilidad, la seguridad y la mantenibilidad, entre otros aspectos. Ejemplos de estándares tienen, por ejemplo, IEEE 1074 para el desarrollo de software y, por ejemplo, el estándar IEEE 830, que lo vamos a mostrar también en la cursada para lo que es los requisitos funcionales y no funcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, por ejemplo, tienen que ir al cliente y hacen la captura de requisitos y obtienen requisitos funcionales y no funcionales. Bueno, eso va documentado, va escrito en algún lado. ¿De qué manera? ¿Cómo se me canta? Bueno, no, hay un estándar para escribir eso. Bueno, ese es el estándar 830 que define cómo tengo que escribir los requisitos funcionales y no funcionales, eh, con qué formato. Le va a pasar cuando tengan que hacer el trabajo final integrador, ya sea para el título intermedio o el final, donde, bueno, vos tenés que escribir una propuesta de desarrollo de software. Pero ¿cómo la escribís? Así, redactada, como se les canta, no. Van a seguir eso en base a la norma APA, por ejemplo, eh, y les dice, la carátula tiene que ser así, tiene que tener este tipo de letra, este tamaño del título, tienen que tener un índice, tienen que tener separado en las cosas las tenés que escribir de esta manera, las referencias así. Bueno, esas cosas son para que básicamente cualquier persona pueda leer eso y entenderlo, bueno, cualquier persona que se dedique a eso, ¿no? Obviamente, pero lo mismo con los diagramas UML, existieron para eso. Yo quiero escribir un diagrama de clases. ¿Cómo lo escribo? Y a mí la verdad que las cajitas no me gustan, le pongo circulitos y los atributos que son privados, que UML me dice que es un menos, bueno, yo le pongo un asterisco porque a mí me gusta. Bueno, la idea del estándar de unificar cosas es que cualquiera, por ejemplo, puede agregar, ver un diagrama de clases en UML y lo puede entender. A lo sumo no entiende el idioma en el que está escrito las palabras, ¿no? Pero es traducir las palabras nada más, pero todo lo que implica las cajitas, lo que implica la flechita, que la flechita, el asterisco acá, y bueno, los estándares y normas van por ese camino. Ahora, por ejemplo, el estándar, los estándares o las normas, uno no es que agarra y dice como, bueno, como organización voy a seguir lo que dice la norma Sarasa. Y bueno, trabajo en base a la norma Sarasa. Pero lo que le importa a la organización es el sellito de approve, digamos, de la norma, que es lo que te da chapa de que tu producto probablemente sea mejor al de la competencia porque está basado en un estándar o una norma. Y para que te pongan esa chapita, ese sellito, tenés que, como organización, exponerte a evaluación de un enviado de ese ente certificador. ¿Qué quiere decir con esto? Le van a hacer una auditoría, por ejemplo, van a agarrar al azar código, van a revisar, por ejemplo, si digo cualquier cosa, que no tengan usuarios y contraseña hardcodeados en el código, le van a pedir documentación de todos los procesos. Si ustedes están haciendo un software, bueno, a ver dónde está el diagrama de arquitectura de este software y ciertas pautas que tienen que cumplir para ese desarrollo de software esté estandarizado. Bueno, después tiene el mapa de actividades, que bueno, fue esto que les mostré, la tablita esta, el mapa de actividades, esto puntualmente para un prototipado evolutivo. Pero bueno, pueden tener mapa de actividades para cualquier proceso.
Si acá le ponen un cascada común, bueno, pueden tener este mapa de actividades, donde lo que indica el mapa de actividades es en esta parte las fases o etapas del proceso que hayan seleccionado. Y acá las actividades a desarrollar. Estas actividades pueden estar englobadas en un proceso, ¿no? Pero bueno, estas son las actividades que deciden desarrollar o no en el proceso, en el software que estén por hacer. Bueno, acá tienen, por ejemplo, la norma ISO 12207, donde se define una fase de inicio, elaboración, construcción, transición, tienen actores, etcétera. Es como el equivalente al estándar IEEE 1074. Después entramos en lo que es un repaso de metodologías ágiles. Bueno, a ver si puedo agrandar para no se ve nada de esto. Ok. Vamos a leer esto de derecha a izquierda, porque uno normalmente arranca conociendo las metodologías tradicionales y vemos su contraparte en metodologías ágiles. Las metodologías tradicionales tenemos basadas en normas provenientes de estándares seguidos por el entorno de desarrollo. Las metodologías ágiles están basadas en heurísticas provenientes de la práctica de producción de código. O sea, están basadas en la experiencia. Y las metodologías tradicionales siguen estándares y normas que me dicen qué hacer. En las metodologías tradicionales tenemos cierta resistencia al cambio y las metodologías ágiles están preparadas para el cambio durante todo el proyecto. Recordarán que en las metodologías tradicionales vos tenías la captura de requisitos inicial, firmabas un contrato con el cliente donde te decía, sí, esto es lo que quiero, ok, pon el gancho acá. No es que si al tercer mes el cliente dice, che, sabes que me olvidé de esto o esto, al final estaba mal, necesito que agreguemos esto, bueno, no, ya está, listo, el proyecto dura 1 año y medio, terminamos y después vemos, no. Normalmente lo que se hace es, ok, bueno, esto no se contempló en un inicio, en el contrato inicial no está, a ver qué funcionalidad quieres agregar. Sí, resulta que también necesito un módulo de marketing que me haga tal cosa. Bueno, ok, a ver, hacemos el relevamiento de requisitos de ese módulo, lo plasmamos en requisitos funcionales no funcionales, se genera un contrato y el cliente firma esa actualización. Y obviamente se incrementa el valor y el dinero pactado para eso. Ejerce cierta resistencia no significa que no puedan hacerse cambios hasta terminar, ¿no? En las metodologías ágiles están preparadas para el cambio durante el proyecto. ¿Por qué? Porque es más normal. Por ejemplo, en Scrum no se aceptan cambios durante el sprint. El sprint si dura 15 días, bueno, arranco el sprint y tomo estas historias de usuario y voy a codificar, testear e implementar y a entregar para validar estas funcionalidades. Terminan los 15 días, entrego esto. Si el cliente viene en el medio del sprint y me dice, che, ¿sabes qué? Me olvidé de esto, ok, lo vamos a tomar en el próximo sprint. Pero son entregas más cortas, de 15 días, por ejemplo, si el sprint es de 15. Y si el cliente introduce un cambio, en el cliente va a estar representado por el Product Owner, básicamente ese cambio es, ok, te agregué 18 historias de usuario en el backlog. ¿Sí? Simplemente las agregó, las ponderó. Me olvidé de esto, era súper crítico. Bueno, criticidad súper alta. Ok, bueno, bájale alguna criticidad a alguna otra historia de usuario y te la tomamos para el próximo sprint. Bueno, al estar el cliente representado por el rol de Product Owner trabajando dentro del equipo, está más preparado el cambio. En cambio, en las metodologías tradicionales, yo, por ejemplo, hago una entrega para validar cada 3 meses en una reunión, les muestro cómo va el software y me entero un poco más tarde si es lo que quiso o no quiso el cliente. Obviamente puedo ir acortando esas entregas en vez de mostrar y
pasar a validar cada 3 meses, lo puedo hacer cada un mes, pero la lógica es básicamente la misma. Metodologías tradicionales es un proceso mucho más controlado con numerosas políticas y normas. Metodologías ágiles es un proceso menos controlado con pocos principios. En metodologías tradicionales, bueno, ya lo comentamos, existe un contrato prefijado. En metodologías ágiles no existe contrato tradicional o al menos es bastante flexible. El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones, en las metodologías tradicionales. En metodologías ágiles, el cliente es parte del equipo de desarrollo. Metodologías tradicionales, grupos grandes, posiblemente distribuidos, grupos pequeños, menos de 10 integrantes. Y bueno, esto quedó medio viejo, porque ahora con el teletrabajo, lo de estar trabajando en un mismo sitio no aplica demasiado. Metodologías tradicionales, hay más artefactos. Artefactos es código, diagramas, documentación, todo es un artefacto. Y en metodologías ágiles hay pocos. En tradicionales hay más roles y en las ágiles hay pocos roles. En la tradicional arquitectura de software es esencial y se expresa mediante modelos. En la ágil, menos énfasis en la arquitectura de software. En la tradicional, documentación exhaustiva. En las ágiles, poca documentación. En metodologías tradicionales, poco ciclo de entrega. Y en las ágiles, mucho ciclo de entrega. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, quedan 8 minutos de la llamada. Eduardo iba a comenzar a las 10:30. Así que cuando terminemos con esta clase, tienen un intervalo, hacen lo que tengan que hacer, y 10:30 se conectan al link de la teórica. Ahí por ahí cuando se conectaron acá a esta, les decía que la clase estaba publicada para las 10, bueno, no importa eso, después lo cambio, subo un nuevo link para la clase que viene cuando sea virtual, dentro de creo que 15 días, si no cae un feriado, no me acuerdo. Van a tener un link nuevo, así ya la dejo programada para las 9 y no hay confusiones. No tenemos la planilla todavía. Yo no la tengo, tal vez Eduardo ya la tenga. Les va a tomar asistencia a Eduardo para a las 10:30. Las diapositivas sí las voy a publicar, van a estar disponibilizadas al final de todo en el campus, acá en material de las prácticas. Van a tener básicamente un link a Google Drive con el repositorio de la materia que van a tener acá. Y hay diferentes diapositivas metidas adentro. Bueno, cerramos un poco con marco de trabajo y ya por hoy estamos. ¿Qué es un marco de trabajo? Es una estructura conceptual que proporciona pautas, prácticas y herramientas para facilitar el proceso de desarrollo de software. El marco de trabajo establece una base flexible y adaptable en la cual se pueden aplicar diferentes metodologías y prácticas. Por ejemplo, tienen Kanban, que es un enfoque visual y ágil para la gestión de proyectos. Kanban no es solo este tablero con columnas, sino que Kanban hay una filosofía atrás del Kanban. Esa filosofía es lo que resulta ser el marco de trabajo. Si fuese solo esto, sería como una herramienta visual nada más. Básicamente Kanban fue desarrollado por Toyota en 1950 y establece ciertas pautas como por ejemplo para evitar los cuellos de botella, limitar la cantidad de tarjetas que hay por columnas a cierto nivel y otras cosas más a tener en cuenta que después lo vemos en mayor profundidad. En cuanto queda de clase. Bueno, quedan
5 minutos. Eh, estaba acá. Las columnas del tablero representan las fases o etapas del proceso elegido, mientras que las tarjetas son las actividades o tareas. Por ejemplo, puedo usar Kanban con Scrum, puedo usar Kanban con cascada liso y llano, donde tenían los requisitos, definiciones, elaboración, etcétera, pruebas, etcétera. Cada una de las fases del cascada es una columna y las tarjetitas son las actividades a desarrollar. Entonces puedo usar Kanban tanto con metodologías tradicionales como con Scrum. El que se unió recién estamos terminando dentro de 3 minutos, así que bueno. Sí. En la clase arranca a las 9, a las 10:30 continúa Eduardo con el link de la teórica. Y bueno, acá Kanban con, no sé, por ejemplo, Scrum, esto lo vemos después más en detalle, ya en teoría lo vieron. Pero bueno, tenían historias, primero en el backlog, donde están las épicas, etcétera, después lo vemos. Historias de usuario, las historias de usuario que voy a tomar y voy a desarrollar durante el sprint las paso a To-Do, y las que estoy desarrollando actualmente, el día de hoy, o están en progreso, las paso a en progreso. Las historias de usuario que ya están terminadas y están para verificar, para hacerle las pruebas, las paso a verificar. Y cuando esas historias de usuario pasaron ok las pruebas, las paso a domo completo. Este, por ejemplo, un Kanban básico que puede ser utilizado con Scrum. Cada empresa define su propio Kanban, el equipo de desarrollo lo define dependiendo de lo que la realidad y la que necesite de hacer en el proyecto. Y bueno, acá la preparación del tablero, lo que les decía de recién, las historias de usuario. En el sprint planning se define cuáles son las historias de usuario que van a ser desarrolladas durante el sprint.